Quis estic et laudabimus eum fecit enim mirabilia in vita sua. ¿Quién es este? Y le alabaremos. Hizo el Señor maravillas en su vida. Este es Nicolás. La victoria del pueblo significa ese nombre en griego. Y efectivamente aquel fraile agustino supuso la victoria para una buena parte del pueblo de la Iglesia triunfante, purgante. ¿Quién es este hombre? El santo de la estrella y el santo de las almas del purgatorio. Desde pequeño le gustaba ya alejarse de su pueblo para orar él solo en una cueva. Y siendo ya jovencito, entró un día en la iglesia, estaba predicando el padre Reginaldo, que era un fraile agustino célebre por aquellos contornos, y lo que hacía el buen predicador era repetir las palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan. No améis el mundo ni sus cosas, porque todo lo que es del mundo pasará. Y estas palabras conmovieron al joven Nicolás, de manera que se propuso en aquel acto hacerse religioso y entró en la orden de aquel fraile, en los agustinos. Se hizo famoso enseguida, porque empezó Dios nuestro Señor a querer obrar prodigios a través de aquel fraile joven, inexperto todavía, pero que lo mismo imponía las manos sobre la cabeza de un niño que estaba gravemente enfermo, asegurándole: Dios te sanará. Y sucedía de modo instantáneo que con aquellas mismas manos devolvía la vista a una pobre mujer ciega que empezaba inmediatamente a ver. Y recibió una voz sobrenatural que le decía: vete a Tolentino, una ciudad cercana de la zona de Italia en que vivía. Al llegar allí, se dio cuenta de que la ciudad estaba dividida a sangre por aquellos famosos enfrentamientos medievales entre los güelfos y los gibelinos, y entonces se dedicó a poner paz, a predicar con mucha dulzura, pero con toda contundencia al mismo tiempo. De manera que se decía de él que sus palabras parecían quedar escritas en el cerebro de los que le escuchaban, y los oyentes suspiraban emocionados, se arrepentían de su mala vida y se convertían. Otros intentaron boicotearle y reventarle los sermones, pero Dios actuaba siempre en favor de aquel fraile. ¿Pero por qué el santo de la estrella? Pues porque los últimos meses de su vida, un día, era de noche, tras haber estado orando varias horas, vio en el cielo una estrella muy brillante. Se encontraba justo sobre su pueblo natal, Sant'Angelo in Pontano, y él se puso a observarla. Vio que aquella estrella descendía hacia el pueblo. Cuanto más bajaba, más aumentaba su brillo. Después volvía a subir y después dirigía su trayectoria hacia el convento de Tolentino. Y esto se repitió durante varias noches sucesivas. Él no sabía qué quería decir aquello y lo consultó con un fraile de su comunidad. Como estaba seguro de la humildad de Nicolás, le dijo: mira, la estrella es el símbolo de tu propia santidad. Se detiene en un lugar que será el de tu tumba pronto, y será bendecido ese sitio con multitud de prodigios y gracias. A partir de aquel día, Nicolás veía siempre la estrella. Cuando iba a celebrar la misa, la estrella le estaba esperando en la puerta del oratorio.
Lo seguía hasta el altar y allí se mantenía durante todo el santo sacrificio encima de los candelabros. Y después de haber terminado la Santa Misa, él se recogía en acción de gracias. Cuando abandonaba el oratorio ya desaparecía la estrella hasta el día siguiente. Pero lo más prodigioso es que a los 20 años de la muerte del santo, el día del aniversario, todavía se contemplaba una estrella sobre el altar y los peregrinos acudían a contemplarla. Por eso, en su iconografía es representado con una estrella sobre el pecho o a veces mirándola sobre su cabeza. Pero además, y por esto es todavía más célebre, sino que tras la última reforma litúrgica, habiendo sido uno de los santos quitados del calendario, solo se conserva su memoria más fresca en la orden agustina. Pero ha sido tradicionalmente un santo muy invocado y muy venerado. Visitando yo el otro día más detenidamente que nunca, porque tuvo el párroco la gentileza de mostrármela, la iglesia que llamamos, aunque no es su título oficial, de San Agustín, o sea, la parroquia, en una de las capillas laterales, la primera a la derecha, me enseñó una lauda sepulcral y una cripta, y es que aquí, me dijo, había una cofradía para orar por los difuntos. Y arriba de todo un santo, una imagen pequeña, no artística, de tantas de Olot después de la guerra. ¿Y quién es ese santo?, pregunté yo en mi ignorancia. Pues es San Nicolás de Tolentino, porque en muchos lugares donde había una cofradía para orar por los difuntos, el protector era el santo de las almas del purgatorio. Sí, algo sé, le contesté, pero no mucho, y ahora viene su fiesta pronto, dentro de pocos días. Lo leeré porque me interesará mucho. Y ayer, preparando la Santa Misa, me quedé muy conmovido y muy interpelado y muy avergonzado por no tener yo la devoción que sería razonable y conveniente y justa a las ánimas benditas del purgatorio. Porque no es verdadero cristiano aquel que no procura constantemente consolar a sus hermanos que, estando ya en la otra orilla, necesitan urgentemente ese consuelo y esa ayuda de la oración. Entonces, San Nicolás nos enseña a aprovechar el tesoro que la Iglesia nos ofrece para los difuntos: la limosna, las indulgencias, la oración, las buenas obras, las penitencias, las comuniones, pero sobre todo el santo sacrificio del altar. Y para ello la Iglesia nos ofrece también un abogado especial, un santo al cual invocar en favor de las almas del purgatorio. Y este es el glorioso ermitaño de San Agustín, Fray Nicolás de Tolentino. Tenía Nicolás dos primos, uno de los cuales llevaba el bonito nombre de Gentil, pero su vida no lo era tanto. Y entonces, como producto de sus crápulas y desórdenes, acabó siendo muerto por un enemigo suyo. Fray Nicolás tuvo noticia de ello en un convento a donde había ido después de su ordenación y se quedó traspasado de pena al pensar en la conducta criminal del difunto, que era su primo Gentil. Y derramando copiosas lágrimas exclamó: «Cuánto temo que este desgraciado pariente mío se haya perdido y esté condenado para siempre». Entonces, en favor de su primo, se dedicó a hacer largas penitencias, que ya eran anteriormente muy generosas. Ofreció por él, puesto que acababa de ser ordenado, el santo sacrificio del altar.
Desde entonces no dejó de rogar por él de día y de noche, para que el Señor tuviese piedad de aquel alma que había sido tan pecadora, pero que quizá por un designio misterioso de la misericordia divina podría salvarse. Y así estuvo 2 semanas enteras, llorando, haciendo mortificaciones muy sangrientas. Y a los 15 días, a la hora de medianoche, porque se levantaba siempre en mitad de la noche para atizar la lámpara de aceite que ardía ante el Santísimo Sacramento, oyó de repente una voz que le decía: hermano mío, porque los primos se llamaban hermanos, dedícate esta noche a dar gracias a Jesús. Él ha mirado con ojos de misericordia tus oraciones y tus lágrimas. Yo debía a estas horas de estar condenado, pero me han salvado tus oraciones. Y entonces Fray Nicolás, que era un hombre prudente y equilibrado, temió que en medio de la noche, todavía él un poco afectado por el sueño y el cansancio, aquello fuese una ilusión del demonio. Y se enfrentó a aquella voz y le dijo: ¿por qué me tientas, enemigo de mi alma? Mi hermano ha muerto, y solo a Dios pertenece salvarlo o condenarlo. Y entonces la voz misteriosa replicó: no tengas duda ninguna, querido hermano, yo soy con toda verdad tu primo gentil. A tus oraciones debo el haber sido preservado del infierno por nuestro Señor Jesucristo. Tus obras, oh Nicolás, son agradables a Dios, tanto que Él te concederá todo lo que pidieres en la vida presente, y además de esto serás glorioso en el paraíso conmigo. Y desapareció aquella voz, visión, que tanto había consolado a Nicolás. Pero no fue solo aquello, hubo otro prodigio. Lo contará después San Antonino, el arzobispo de Florencia. Sucedió en una ermita del convento de Valmanente, cerca de Pésaro. Y el hecho es simpático y al mismo tiempo admirable, porque entre los monasterios agustinos, como en tantos otros, había costumbre de designar un fraile que celebraría la misa conventual durante toda la semana. Entonces, por supuesto, no existía concelebración y había muchas más misas de lo que se beneficiaban tanto más las almas del purgatorio y en general las almas y la Iglesia. Ahora con las concelebraciones se pierden muchísimas misas. Y entonces Fray Nicolás fue diputado para celebrar la misa durante toda aquella semana. Tenía que empezar el domingo, como se empiezan en los conventos los oficios, de domingo a sábado. Y la noche del sábado, mientras dormía, sintió una voz, Fray Nicolás: hombre de Dios, mírame. Fray Nicolás, atiéndeme. Él se despertó, no vio a nadie y preguntó a la visión, a la voz, quién era. Soy yo, el alma de Fray Peregrino de Ósimo, uno de tus amigos durante la vida y ahora atormentado en las llamas. Dios por su misericordia me ha condenado a penas temporales, aunque yo por mis pecados había merecido las eternas. Por eso te suplico humildemente que celebres hoy por mí la Santa Misa, para que yo me vea libre de este fuego. Hermano, le replicó Nicolás, que el Salvador cuya sangre nos ha redimido venga en tu ayuda, pero lo que me pides no es posible, porque yo estoy designado para cantar la misa conventual y justo ahora, ya el domingo, no me es permitido cambiar el oficio y no puedo celebrar la misa de difuntos que me pides. Entonces el alma de aquel fray peregrino no claudicó en su intento, continuó: ven conmigo, venerable Padre, ven, y ya verás si debes condescender con mi petición o si te es posible negarte a consolar a una muchedumbre de desgraciados
que me han suplicado que implore tu misericordia. Entonces el alma de aquel fraile condujo a San Nicolás a otra parte de la ermita. Desde allí le mostró la hermosa explanada de Pésaro, el pueblo donde estaban, y en ese campo una multitud innumerable de almas, y volvió a decirle: ¿no tendrás piedad de todos estos infortunados que aguardan vuestros socorros, de los que estáis en la tierra? Si tú te dignas celebrar la misa por nosotros, casi todos seremos liberados de nuestros dolorosos tormentos. Nicolás, naturalmente, quedó impresionadísimo de esta visión, dejó correr sus lágrimas en abundancia, apenado por la esclavitud de las almas del purgatorio, y se abismó en una oración muy ferviente en favor de ellos, y tan pronto amaneció el día se fue en busca de su prior, le contó la aparición y le suplicó que le permitiese celebrar el santo sacrificio por los difuntos durante la semana entera. Entonces el prior, conmovido también, cambió el orden establecido, designó a otro religioso para que celebrara esa semana la misa conventual, y Nicolás privadamente celebró durante 7 días la misa, renovando el sacrificio del Calvario y haciendo que la misericordia de la víctima divina obtuviese la libertad sobre tantas almas afligidas. Y entonces, el último día de los 7, se le apareció a aquel fraile, el hermano peregrino, durante la misma misa, y dándole gracias por su caridad y por la eficacia de lo que había hecho, le hizo ver la mayor parte de aquellos por los que había rogado en la misa, diciéndole que la justicia divina les acababa de abrir a todos las puertas del paraíso, y todas aquellas almas, liberadas por las oraciones de su bienhechor, subieron ante su vista a la patria celestial, mientras exclamaban las palabras del Salmo: hemos librado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Hemos sido libres de los que nos afligían y nuestros enemigos han sido confundidos. Y termina la narración de este hecho San Antonino, el obispo de Florencia, diciendo: oh Nicolás, hombre inefable, que has llevado siempre una vida santa y cuyos méritos han comenzado a hacerse conocer desde tu juventud hasta en el purgatorio. De aquí toma origen, y ya terminamos, para no ser más largos, pero me parecen historias tan bonitas y tan edificantes, por desgracia hoy olvidadas en el pueblo porque no se las predicamos los pastores, que no está mal recordarlas, incentivándonos así al amor, a la caridad, a la ayuda hacia las almas del purgatorio. Y de este prodigio tomó origen el septenario de las misas de San Nicolás, lo mismo que son las 30 misas de San Gregorio, con su correspondiente origen, que no es el momento ahora de recordar, están también las 7 misas de San Nicolás de Tolentino, y después la multitud de cofradías del sufragio que surgieron, sobre todo en Italia, pero en tantos otros lugares de Europa, sobre todo donde había monasterios agustinos. Así se propagó después, poco después de su muerte, en el siglo XIV, la devoción a San Nicolás de Tolentino, que fue uno de los santos que junto con San Juan Bautista y San Agustín introdujeron en el convento a Santa Rita de Casia, cuando las monjas no querían abrirle las puertas del monasterio porque era viuda, y al no quererla recibir, estos santos se encargaron de transportarla al interior del monasterio de manera milagrosa ante la sorpresa estupefacta de la comunidad. Uno de los encargados del transporte, digamos así, fue San Nicolás de Tolentino. Y así
muchos otros prodigios también en favor de las almas del purgatorio, con visiones después de batallas u otros sucesos de muchos que tendrían que ser condenados, pero serían salvados por sus oraciones. Por tanto, si el septenario de misas de San Nicolás de Tolentino es tan poderoso, no está mal que nosotros lo recuperásemos en unos momentos en que es razonable pensar que tan poquísimas almas van directas al cielo. Si esto ha sido siempre difícil, porque para entrar en el paraíso se requiere una perfección muy acabada y todos morimos con algunas manchas, en estos tiempos de pecado y de ofensas a Dios es más razonable pensar que hace más falta que nunca orar por nuestros hermanos difuntos. No me alargo más, perdón por la extensión de hoy. No hemos celebrado, a pesar de ser sábado, la misa de Beata, la misa de la Santísima Virgen, pero la invocamos igualmente como Llano Cheli, puerta del cielo y refugio y abogada de los pecadores, para que ella con su omnipotencia suplicante libere del purgatorio a nuestros difuntos, especialmente a nuestros seres queridos. Invocamos también a San Nicolás de Tolentino, el santo de la estrella, quizá esa estrella también para él fue María, el santo de las almas del purgatorio, que nos haga amigo de estas ánimas benditas, para que ellas un día agradecidas nos reciban en el cielo, que nosotros con nuestras oraciones y misas les estemos abriendo ahora. Así sea.